La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de todo lo que tenemos que saber sobre la lipoaspiración con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Pero vamos a esta placa que nos indica lo siguiente sobre el tema que vamos a hablar hoy. La lipoaspiración continúa siendo una de las cirugías estéticas más realizadas en el mundo. Consiste en la succión de la grasa de la zona a tratar, a veces con la ayuda de otros métodos como el láser, la vibración, la cavitación ultrasónica. Pero se debe tener en cuenta que no tiene como finalidad la reducción del peso. Y para obtener buenos resultados y evitar complicaciones, es importante consultar con un especialista. Yo, como siempre, agradezco que vos estés ahí del otro lado, viendo al Doctor en Casa, un programa que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con un grupo de profesionales maravillosos que conforman todo este grupo del Doctor en Casa. Gracias por estar ahí. Nosotros hacemos un pequeño corte y a la vuelta ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Estamos con nuestro invitado, que es amigo de la casa, pero yo quiero presentarle como debe ser, leyendo el currículum, el vasto currículum del doctor Julio Recalde, pero acá tenemos así bien lo más importante. Es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas desde la Universidad Nacional de Asunción. Es residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y del Quemado, profesor doctor Manuel Riveros del Ministerio de Salud. Residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. También tiene trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, director médico de Operación Sonrisas del Paraguay y amigo del doctor en casa. Bueno, ahí está todo. Ese es el currículum del doctor Julio Recalde. Hola, Doc, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, y un placer estar aquí, como siempre, y dispuesto a colaborar un poquitito para que la gente sepa un poco más. Así mismo. Bueno, y el tema que hoy queremos tratar es la famosa lipoaspiración, la lipo. ¿Cuántas clases de lipo hay, doctor? Bueno, la lipoaspiración básicamente tiene un principio fundamental que es, como su nombre lo dice, aspiración de grasa. La aspiración de grasa, a su vez, puede estar ayudada por solamente el vacío para aspirar, puede estar ayudada por un movimiento de vaivén de la cánula que ayuda a romper más fácilmente. Puede ser con láser que derrite la grasa o puede ser con energía ultrasónica que también de alguna forma destruye las células grasas y permite que sea más fácil retirar esa grasa. Normalmente parte de lo que produce esto es que también disminuye el cansancio del cirujano, ¿verdad? Ahora bien, le cansa al cirujano hacer eso, ¿verdad? Claro, esa maniobra. Cansa. Entonces, ayuda mucho y la calidad del resultado también, porque todos estos coadyuvantes, la vibración, el ultrasonido o el láser, destruyen la grasa, hacen más fácil su extracción y no destruyen el resto de las cosas, o sea, los vasos sanguíneos,
Entonces disminuye también la cantidad de moretones que tiene el paciente en el postoperatorio, disminuye la inflamación en el postoperatorio y eso evidentemente lleva a que el paciente se recupere más rápido. Perfecto. Bueno, esta lipoaspiración, cuando uno piensa en la lipoaspiración, estoy gordita, estoy gordito, gordito, no sé, 20 kilos más, y ¿eso sirve? No sirve en el sentido de que no sirve como una forma de bajar de peso, sino que sirve como una forma de dar forma al cuerpo. Ajá. Entonces, si el paciente está con mucho exceso de peso y busca como un medio de bajar de peso, no le va a servir porque va a seguir comiendo igual, se va a seguir descuidando igual. Lo que va a hacer es que le sacaste de la panza y esa grasa entonces se va a ir a ubicar en la cola o se va a ubicar en los brazos. Claro. Entonces, y te dicen, no, y me hago nomás otra lipo, ¿verdad? Hay gente que le parece todo muy fácil, te dicen, no, me hago nomás otra lipo. Y entonces después tener el famoso efecto trompo. Yo le llamo efecto trompo al paciente que tiene 2 o 3 lipoaspiraciones, es finito acá abajo Sí. y cada vez junta más grasa en esta zona y es así de grande. Entonces parece un trompo, Sí, ¿sí? sí. ¿Verdad? Entonces no es una forma de bajar de peso, es un premio a que mantenés, ¿verdad? O que de repente hay gente que te dice, por ejemplo, no, yo me voy al gimnasio todos los días, hago una buena nutrición, una buena dieta, pero no consigo marcar. Claro. Entonces ahí sacas 500 o 1 litro y te convertí en un genio porque le sacaste y le permitiste a esa persona marcar lo que le gusta. Claro. Pero eso porque esa persona tiene los músculos porque Claro, hace ejercicio, claro. no un gordito o una gordita que no hace ejercicio y Claro. te dice, sácame toda la grasa y déjame flaca o flaco. Eso no existe. No, ¿verdad? no. Es siempre un coadyuvante. Es gente, por supuesto que vos le crees al paciente cuando te dice, sí, me comprometo, vos me aspirás esto y yo me comprometo a cuidar después. Está el que cumple y está el que no cumple, Claro. ¿verdad? Pero de repente, si vos tenés que sacar 2 litros de grasa de solamente la panza, quiere decir que ya hay un sobrepeso. Claro. No, es importante decir que no porque te hagas la lipo vas a ser flaco o flaca después de hacerte la lipo. ¿Verdad? La lipo lo que hace es te da una formita, te puede sacar los rollitos de la cintura y se ve otra de tu cintura, ¿verdad? Exacto. O la pancita o lo que sea. Pero si seguimos comiendo mal, tomando mucha cerveza, qué sé yo, todo se vuelve otra vez, todo no en el mismo lugar, en otro lugar. Se va a otros lugares. Tiene la tendencia esa, como uno saca las células de grasa, en teoría, hay varias teorías, ¿verdad? Una de las teorías es que la cantidad de células de grasa en cada zona son limitadas. Entonces, si uno destruyó ya el 50 o el 70% de las células de grasa del abdomen, evidentemente va a haber menos tendencia a que se acumule ahí porque hay menos células de grasa. Claro. Entonces, sin embargo, en los lugares donde está el 100% de la población de su célula grasa original, esa van a tener más tendencia a acumular. Entonces, uno tiene que ir viendo qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Hay gente que viene y te dice, doctor, vos me hiciste mi lipo y ahora estoy con 3 kilos de más. ¿Y qué hiciste en tu postoperatorio? y todo el día masita, todo el día... Claro. ¿Y qué, caminaste? No caminé, no hice nada, no hice esto, no hice aquello, pues tenía miedo que me duela. Claro. Entonces, ese hecho de depositar toda la responsabilidad en el médico tampoco es buena, ¿verdad? No es adecuada para una recuperación satisfactoria. Uno tiene una parte que hace y la otra parte ya le corresponde al paciente. Doctor, contame casos que tuviste vos de pacientes que se hicieron la lipoaspiración y realmente hicieron lo correcto y surgió el efecto deseado. Bueno, eso es la mayoría de los pacientes, ¿verdad? La mayoría de los pacientes vienen ya con un compromiso propio, Claro. ¿verdad? Gente que tuvo 1 o 2 hijos, que ya están en un momento donde están nutriéndose bien, se van al gimnasio, tienen una rutina de actividad física y vienen con el peso ideal o cercano al ideal, pero tienen un poquitito de grasa acumulada en ciertos lugares, entonces le saca un poquitito de la grasa del abdomen, le saca un poquitito de la grasa de las caderas, de los flancos, y de repente inclusive podés hacerle
un lipoinjerto graso en el glúteo, y entonces es como que se completa toda la obra y el paciente está súper feliz, ¿verdad? A varones también, varones que están con un poquitito de sobrepeso te dicen, voy al gimnasio, qué sé yo, no consigo marcar, especialmente los varones que están más detrás de eso de marcar Sí. el six-pack, ¿verdad? Sí. Ahora, hay diferentes formas de marcar. Está la Ultra HD, como le llaman, o la HD, donde vos sacás toda la grasa. Inclusive hay veces que sacás piel y parte de esa grasa la volvés a injertar dentro del músculo. Entonces, haces un agrandamiento del músculo con grasa, Sí. ¿verdad? Y entonces se queda Se más nota marcado, más. ¿verdad? Y tiene también una curación especial, es Claro. mucho más sacrificado, más tiempo de postoperatorio y todo eso, pero para cierta gente vale la pena. Y tenemos todo, ¿verdad? La gente que te viene por una lipopapada en el cuello, que te dice, no estoy conforme con mi cuerpo, está todo bien ahí, pero acá, y por una tendencia familiar, la gente que tiene mandíbula pequeña tiene la tendencia a Hacer papada. que sea más visible su papada. Es como más llamativa. Entonces, la gente de mandíbula pequeña, vos le haces una buena lipo de la papada, le marcas bien la mandíbula y se terminó el problema. Pero la lipo siempre tiene eso, puedes usarla solamente para sacar cosas o puedes usar para recuperar un poquitito de grasa y poner en otros lugares y ¿Se puede hacer lipo en los brazos, doctor? ¿Viste que Se las puede. mujeres vamos creciendo y los brazos se van agrandando? Se puede hacer, se hace, de hecho se hace siempre, ¿verdad? Hay que medir ahí la cantidad de piel que sobra, el exceso, Claro. porque evidentemente cuanto más floja la piel, uno tiene menos posibilidades de sacar solamente grasa. Claro. A veces, si la piel está muy floja, hay que sacar grasa, hay que sacar piel. Sí, Y al sacar piel hay cicatrices y las cicatrices son más visibles y todo eso. O sea, en cualquier parte del cuerpo se puede hacer lipo. Se puede hacer, sí. Bueno. Inclusive hay técnicas para la reducción de mama que son cuando la mama está grande y en la mamografía se ve que es mucho predominio graso. Parte de la reducción se hace con No me diga. lipoaspiración. Qué increíble. Bueno, genial. Ya le pregunté un montón de cosas que yo quería saber. Ahora vamos con este material que ha preparado el equipo de producción. Finalidad de la lipoaspiración. Es una cirugía que busca dar forma y no una cirugía para bajar de peso, por lo que los pacientes con mucho sobrepeso son descartados u orientados sobre las limitaciones del procedimiento que están buscando, puesto que si los malos hábitos alimenticios o falta de actividad física continúan, con el tiempo volverán a juntar grasa. Es conveniente también que el paciente sepa que, ante un gran aumento de peso, la grasa podrá acumularse en otros lugares donde anteriormente no se acumulaba, especialmente en la parte superior del tronco y miembros superiores. Bueno, hay pacientes que buscan por eso. Ahora con la pandemia, por ejemplo, hemos visto muchos pacientes que estaban en ese proceso de aumento de peso, que están encerrados todo el día, ¿verdad? Con estos encierros que hemos tenido donde no nos permitían ni salir a la calle. No voy a discutir el propósito de Sí. que no nos dejen salir a la calle, pero eso llevó a mucha gente a que evidentemente A comer visiten más. más la heladera y aumenten de Sí. peso. Y entonces mucha gente se iba a la consulta diciéndote que estaba en proceso de aumentar de peso. Entonces yo le oriento a la mayoría a que no se toquen en ese momento, Claro. sino que se estabilicen al menos o que empiecen el proceso de bajar y ahí vemos qué procedimientos hacer. Otra cosa que suele pasar también es gente que está grande, subió mucho de peso, de repente hay gente que acumula mucha grasa en la mitad de abajo del cuerpo, ¿verdad? Y te dicen, yo quiero que me hagas la lipo, pero para que me entre mi pantalón. No tengo intenciones de bajar de peso, pero lo que quiero es que me entre mi pantalón. Claro.
no quiero tener que comprar más y más y más grande, sino que simplemente eso. Entonces, haces una intervención, sacas 2 o 3 litros de grasa, el paciente puede vestir nuevamente su ropa y con eso se siente tranquilo por un tiempo. Claro. Doctor, ¿cuántos litros se puede sacar en una sesión de lipoaspiración sin poner en riesgo al paciente? Bueno, lo que se considera entre 3 y 4 litros es lo prudente, ¿verdad? Todo depende de que se tenga una buena hidratación del paciente, que el paciente esté en sus parámetros de proteína y hemograma que esté bien, es decir, no tiene que estar anémico antes de empezar la cirugía, y la parte proteica tiene que estar bien. Entonces eso asegura una buena recuperación. A partir de 4 litros ya hay que pensar en, a partir de 4 litros que uno piensa extraer, ya hay que pensar, por ejemplo, en autotransfusión, preferentemente autotransfusión, o expansores plasmáticos, que son, los expansores plasmáticos son, no es sangre, pero son productos que mantienen al cuerpo hidratado, como si fuese un quemado o alguna cosa de esa, entonces permite que tu cuerpo esté bien. Y se suele mezclar las dos cosas, ¿verdad? Una hemotransfusión, preferentemente del mismo paciente que le manda a sacar 10 días antes o 8 días antes, y entonces en el momento de la cirugía le volvés a poner su propia sangre y de repente un expansor plasmático. No es lo ideal, siempre hay que tratar de ser prudentes, ¿verdad? Claro. Y no poner en riesgo la vida del paciente. Porque cuando vos haces la lipoaspiración, se aspira la grasa, pero sale sangre también. Sale sangre. ¿Verdad? Entonces, por eso el tema de la sangre que estás hablando. Especialmente cuando se hace una lipoaspiración seca, vamos a decir, en la cual vos no le inyectaste ningún producto. Nosotros cuando vamos a aspirar, yo hago lo que se llama una aspiración húmeda o súper húmeda, en la cual si vos planeas sacar 1 litro de grasa, le inyectas también 1 litro de líquido en la zona. En la zona, que permite que sea más fácil extraer esa grasa. Entonces ese líquido permite que vos destruyas menos lo que no tenés que destruir. ¿Eso es con la láser? ¿Con la lipoláser? En todas las técnicas. Prácticamente todas las técnicas usan la húmeda o súper húmeda, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos investigando sobre la lipoaspiración. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica. Nuestro tema de hoy es la lipoaspiración. Si vos tenés alguna consulta que hacer, podés escribir en nuestras redes sociales del Doctor en Casa, y antes de finalizar el programa vamos a estar viendo tu pregunta y el doctor va a estar respondiéndola. Ahora, yo ya le había preguntado al doctor, pero ahí está, me adelanté. Ahora tenemos este material, las áreas que pueden ser lipoaspiradas. A ver. Las áreas que pueden ser lipoaspiradas. En mayor o menor medida son mejillas, papada, brazos, axilas, mamas, abdomen, espalda, glúteos, muslos y piernas. La cantidad de grasa a ser extraída suele acordarse con el paciente, puesto que cuanto más se retire, mayor será la posibilidad de dejar una piel flácida. El paciente suele solicitar la retirada de toda la grasa existente sin tener en cuenta la calidad de su piel. Bueno, sí, el tema de las áreas, ¿verdad? Es una cuestión que varía de acuerdo al tipo de cánula que vamos a usar. Por ejemplo, en mejilla, en papada, siempre usamos cánulas muy finitas. ¿En mejilla, doctor? Nunca escuché eso.
se usa. Pero tenés que ser joven para sacarte eso. Y a veces inclusive hacemos como parte del lifting. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Entonces eso te permite de repente disminuir el espesor de la piel que vamos a sacar, te permite estirar mejor y sin tener que despegar mucho con tijera y qué sé yo. Entonces vos ya vas despegando con el mismo procedimiento. A veces usamos también la lipoláser, que ahí te permite sacar grasa y el efecto del láser de tensar la piel de la papada, de la mejilla también. Entonces hay un doble efecto ahí que suele ser interesante. Un área que no está contemplada ahí, pero que solemos hacer, no siempre, no todo el mundo tiene, ¿verdad? Pero hay gente que, por ejemplo, acumula grasa en la zona de la jiba. Entonces es muy interesante el tema de hacerle una lipoaspiración y sacar, o en la zona escapular, que es los omóplatos. Sí. La parte de atrás, ¿verdad? Sí. Hay gente que, hay cierto tipo de tipo físico que acumula la grasa ahí, entonces en esos lugares puede ser interesante. El resto es lo tradicional, ¿verdad? Muslo, pantalón de montar, abdomen, la zona lumbar, la zona glútea. A veces inclusive hacemos el procedimiento de lipoaspiración en la zona glútea. No queremos tanto porque no sabemos cuáles son las consecuencias, pero de repente en esos pacientes que han sufrido la inyección de silicona, por ejemplo. Dios mío, que eso no tiene, se tiene que poner. Y una de las pocas cosas que nos animamos a hacer, ¿verdad? Claro. Retirar con un procedimiento de esos. Doctor, en la rodilla, yo escuché que hay gente que se hizo en la rodilla. ¿Para qué se hace en la rodilla? Resulta que en la rodilla, en la unión entre el muslo y la pierna, suele haber un acúmulo de grasa en lo que es la rodilla interna, ¿verdad? Y a veces sacamos de ahí un poquitito, especialmente cuando vamos a tocar la parte alta del muslo. Ah, ya. Entonces se hace como para que quede todo lisito, ¿verdad? Todo, ya. Como para que quede más o menos recto. Y más raramente en lo que es la parte de piernas. Se hace también, pero no es tan común realizar una lipo de pierna. Lo que más se suele pedir en la parte de pierna es un aumento y no una disminución. Doctor, cuénteme, ¿por qué la rodilla cambia con el tiempo? Cuando uno es joven ni te fijas que tenés rodilla. Y después cuando son más grandes se te arruga todo, hay todo con unas cosas así. Y la flacidez. Ay, qué horror. En la flacidez, resulta que cuando la piel tenemos ciertas tendencias, ¿verdad? O aumentamos de peso y de volumen con la edad, o disminuimos de peso y volumen con la edad, pero casi siempre hay mucha flacidez. Ya. La flacidez en grado variable lleva a que toda la piel vaya cayendo y se forman como rodetes, ¿verdad? Sí. A veces viene la gente y te dice, yo quiero que me hagas, o me hice 2 lipos y me hicieron mal porque tengo rodetes, no es eso. Y que de repente pasó el tiempo y ya sobra la piel y ya cuelga, ¿verdad? Y ahí a veces las opciones para solucionar ese tipo de cosas son ya más agresivas y con más cicatrices. Claro. Bueno, vamos con este otro material que habla de método de aspiración más utilizado. ¿Cuál será? Método de aspiración más utilizado. Es el aspirado directo mediante bomba o jeringa. La jeringa se utiliza en zonas donde el aspirado debe ser más cuidadoso y detallado, o cuando la grasa será utilizada para injerto. También se están utilizando métodos de aspiración apoyados por ondas ultrasónicas o láser, con resultados que se están comparando a los tradicionales. Ahí habla del aspirado tradicional, ¿verdad? Que es hacer un vacío que se hace mediante una máquina o en las jeringas también se hace una forma de vacío. Hay diferentes mecanismos para trancar la jeringa. Entonces, si uno tiene que utilizar, especialmente cuando va a usar grasa para hacer rellenos faciales y esas cosas, entonces se hace una aspiración de la grasa lo más delicada posible, como para que la grasa no se lastime tanto. Porque va a ser reutilizada. Porque va a ser reutilizada. Cuando uno no piensa reutilizar la grasa, entonces puede usar las medidas alternativas como láser, ultrasónica,
porque destruyen, Claro. esas sí destruyen completamente la célula de grasa. Y si uno toma la grasa que se destruyó con el láser, por ejemplo, e inyecta en otro lugar, eso va a formar, en lugar de formar un relleno y una cosa natural, va a formar un quiste de grasa. Entonces, no es recomendable utilizar para eso. Lo más tradicional, la que utiliza el 90% de la gente, el 90% del tiempo, es la aspiración con máquina al vacío. Sigue siendo número uno, no tiene demasiadas contraindicaciones, ¿verdad? A no ser que el paciente tenga algún problema de coagulación, y si tiene un problema de coagulación no es candidato a ninguna cirugía, ¿verdad? Claro. Pero nosotros usamos habitualmente la máquina, es muy segura, destruye relativamente poco, ya se puede regular la presión con la que se aspira, entonces la destrucción es mínima. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver este otro material que habla justo de lo que siempre el doctor nos dice que es tan importante, evaluar al paciente antes de cualquier cirugía. Evaluación del paciente y realización de la cirugía. La evaluación incluye una rutina laboratorial y de electrocardiograma para establecer el estado clínico del paciente. Dependiendo de la amplitud, el procedimiento puede realizarse bajo anestesia local y sedación regional, raquídea o peridural, o general. En los casos en que se debe movilizar al paciente, se suele preferir la anestesia general porque asegura la vía aérea en todas las posiciones. Exacto. El paciente tiene que, para someterse a una cirugía, tiene que estar bien. No podemos meter a quirófano a un paciente que está con anemia, no podemos meter a un paciente que está con un proceso de dieta muy agresiva, porque normalmente la gente que se pone esas dietas de repente te dice, no, doctor, operame en 15 días y yo te prometo que voy a bajar 10 kilos en 15 días. Y te viene con 10 kilos menos en 15 días. Dios mío, que me cuente cómo hizo. Pero están completamente destruidas. No, entonces porque hacen esas dietas extremas, sí. Entonces el paciente no tiene proteínas suficientes como para recuperarse después. Es súper importante, no solamente el procedimiento, el después también es importante. Claro. Si el paciente está con una falta de proteínas, no va a poder reparar su tejido, no se va a poder recuperar, no va a poder reponer lo que perdió. Si el paciente está anémico, evidentemente puede entrar en una crisis, problema, terapia, Sí. toda una serie de cosas. Entonces, yo soy de la teoría y de la práctica de que un paciente que no está en buenas condiciones es mejor no meterlo al quirófano, Claro. porque son cirugías electivas, son cirugías en las cuales no hay ninguna urgencia en conseguir un resultado. No es una cirugía necesaria. No es una cirugía No es necesaria. de salud, claro. no es de vida o muerte, Exacto. no es de... Se puede volver de vida o muerte porque lo operaste. Así mismo. Entonces, mejor no tocar. Ahora bien, hay gente que te exige o que muchas veces viene y te dice, no, operame porque si no me opero con fulano. Y, ¿verdad? Claro. Yo le dejo ir tranquilamente porque... Eso habla de la calidad de profesional que sos, doctor, y de la calidad de ser humano, porque puede haber gente que diga, bueno, ya se va, lo mismo nomás se va a hacer que le hago yo, pero Claro. vos sabés que está en riesgo. Claro, uno está en riesgo y le digo, yo muchas veces le digo al paciente, parte de lo que te digo y parte de lo que yo hago es protegerte, Claro. inclusive protegerte de vos misma. Sí. Entonces, yo te sugiero que no te hagas. Espera, qué sé yo, no, pero tengo el baby shower, tengo esto, tengo aquello. Sí. Y por suerte la mayoría de la gente entiende, ¿verdad? Claro. Pero después te llaman después de un tiempo y te dicen, che, doctor, vos me dijiste que sí, estuve en terapia X días, me operé, y qué sé yo. No, esto es algo maravilloso, el tema de la lipoaspiración, pero como siempre decimos, con un buen profesional especializado, con experiencia, como por ejemplo nuestro invitado. Y ahora vamos a hacer un cortecito y volvemos ya.
hablando con nuestro invitado, doctor Julio Recalde, sobre el tema de lipoaspiración. Y tenemos este material que nos muestra lo que queremos saber. ¿Qué pasa con la piel después de la lipoaspiración? A ver. ¿Qué es lo que ocurre con la piel luego de la lipoaspiración? Después de la intervención, la piel debe retraerse y adaptarse a la nueva disminución de volumen, ya que ha quedado separada del tejido subcutáneo por la extracción de la grasa que se encontraba allí alojada. En este momento se comienzan a crear nuevas fibras de colágeno para anclar la piel en su sitio y comienza la regeneración de los capilares destruidos. Bueno, sí, el proceso ahora es, se queda la parte subcutánea, que es el área donde está la grasa, como si fuese un panal de abejas, ¿verdad? Un panal vacío. Sí. Entonces ahí empieza el proceso de reparación. Cuanto mejor esté comprimido, es decir, cuanto más vacío esté ese panal y no tenga espacio libre, mejor es la reparación. Por eso las fajas. Por eso las fajas. Ahora, si el paciente no usa faja o no cumple con lo que se le... normalmente se llenan esos espacios y se demora mucho más tiempo en repararse y queda más flacidez en la piel. Entonces, súper importante este proceso, ¿verdad? Que el paciente tenga de que la compresión sea buena, de que la grasa o que el tejido se quede pegado y entonces es mucho más fácil su reparación. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, vamos a compartir y ya llegamos a la parte que nos interesa, la realización de la lipoescultura. A ver. Realización de lipoescultura. Es un complemento que se suele hacer con las lipoaspiraciones. Cuando hablamos de lipoescultura, hablamos de la grasa que ha sido extraída y que se preserva para utilizar como relleno en otras áreas. Es popularmente conocida por ser utilizada para relleno de glúteos, pero se utiliza en casi cualquier lugar como relleno de aumento y a veces para simetrizar mamas o camuflar defectos, sean naturales o producidos por otras cirugías. Bueno, ahí estamos hablando de la famosa lipoescultura, ¿verdad? Que el término escultura sirve para hablar de dar forma con las grasas. Esa grasa normalmente se extrae y la forma más fácil y más dinámica, más segura de extraer esa grasa es mediante la lipoaspiración tradicional por presión negativa, que se puede hacer de acuerdo a la cantidad que uno está pensando en utilizar. Se puede hacer con jeringa o con máquina. Se acumula la grasa. Hay diferentes procesos de preservación de esa grasa, centrifugado, no centrifugado, enriquecido. Hay una serie de cosas que se pueden hacer para tratar de mejorar la calidad de esa grasa. Lo importante es que esa grasa se la coloque nuevamente en el lugar que uno desea dar forma. La colocamos, yo generalmente las coloco con jeringas grandes y las coloco, por ejemplo, si vamos a hacer un aumento glúteo, las coloco debajo de la piel. Normalmente no colocamos en la zona del músculo glúteo, que es más profundo, porque el músculo glúteo tiene vasos grandes y podemos complicarnos. La complicación puede ser muy grave, mortal, ¿verdad? Que es que la grasa entre dentro de los vasos de las venas glúteas y vaya al corazón y se produce un desastre. Entonces, la colocación suele ser sencilla, uno tiene que tener mucho cuidado, inclusive estando el paciente bajo anestesia general, si uno toca el músculo glúteo, el músculo hace una contractura, entonces uno puede saber que está... Claro, que llegaste al músculo. Que está fuera de posición, entonces tenés que retirar un poquitito y colocarlo más superficialmente. La colocación se hace por capas y depende del proceso que uno haga. Hay formas, como te digo,
de hacer que la grasa sea más pequeña por centrifugado y esas cosas, entonces se puede colocar en diferentes capas y el resultado es mucho mejor, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora las recomendaciones que queremos saber. Vamos a ver este material, por favor. Recomendaciones luego de la lipoaspiración. Utilizar medias de compresión o una faja específica para este tipo de intervenciones durante aproximadamente un mes. Evitar estar sentado o de pie durante mucho tiempo. Caminar aproximadamente 1 hora diaria en periodos de 20 a 30 minutos, sobre todo si la cirugía ha sido en las piernas, y descansar durante los ratos de ocio con ellas elevadas. No se deben realizar ejercicios de salto como correr, equitación, aeróbicos hasta que lo indique el cirujano. El hematoma tras la operación suele durar 2 o 3 semanas. No se podrá tomar sol hasta que desaparezcan. El edema se irá reabsorbiendo con el tiempo, ayudado por los masajes de drenaje linfático manual. Mantener una dieta equilibrada y realizar actividad física constante, ya que la liposucción no es definitiva. Los adipocitos se siguen regenerando y volverán a acumular energía en forma de grasa si se ingieren muchas más calorías que las gastadas. Muy bien. En el postoperatorio, ¿verdad? Terminada la cirugía, normalmente ya colocamos una faja. Esa faja le indicamos al paciente que lleve por 1 o 2 meses, dependiendo, por ejemplo, si es un paciente que estaba con un exceso de peso importante y hicimos una aspiración importante de grasa, y para prevenir el tema de la flacidez, entonces le hacemos usar por más tiempo la faja. Y insistimos en el tema de los drenajes linfáticos como para que la inflamación se vaya lo más pronto posible, movilicemos todo ese líquido que se quiere juntar ahí, como te dije, en lo que sería el panal de abeja, sacar todo ese líquido de ahí. Es habitual que el paciente viene a sus primeras sesiones de drenaje linfático y una buena sesión de drenaje linfático el paciente va a orinar 1 o 2 veces por lo menos durante su sesión de tanta agua que moviliza, ¿verdad? El drenaje ayuda a recuperar la forma rápidamente, ayuda a que el paciente también se sienta bien. Mucha gente viene y con muchas dudas porque tiene miedo que el drenaje duela, que el drenaje sea un masaje, y no es realmente un masaje, es una cuestión suave. Se le suele ayudar con, por ejemplo, ultrasonidos, con rayos infrarrojos, de modo que también mejore la circulación y haga que el paciente se vaya deshinchando pronto. Después de un tiempo, si hay áreas de acúmulo de grasa o de mucha, que la piel está un poco floja, entonces si hay acúmulo de grasa hacemos un poquito de ultracavitación, que suele ser bastante interesante para esos lugares donde de repente la aspiración no fue tan buena, y la radiofrecuencia para dar tensión a la piel. Y también después hacemos lo que es la gimnasia pasiva, ¿verdad? De electroestimulación y esas cosas para que, aunque la paciente no está haciendo una actividad física intensa, igual la musculatura ya está en actividad. Y por supuesto le insistimos también en la dieta, una dieta principalmente con pocos blancos o ningún blanco, ¿verdad? Harina, arroz, fideo, azúcar, sal, ¿verdad? Lo que yo le suelo indicar. Yo no le doy una dieta específica, pero le digo evita en lo posible eso, porque todo lo que sea hidrato de carbono siempre se acumula como almidón, sí, como una hinchazón almidonosa en el tejido. Perfecto. Bueno, doctor, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a ver qué quieren saber ustedes, qué quieren preguntarle al doctor. Volvemos ya. Gracias.
varias consultas que nuestros televidentes quieren saber y que están haciendo, las hicieron en redes sociales. Entonces vamos a pasar estas preguntas a nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Vamos con la primera. Valeria de Lambaré quiere saber si hay alguna enfermedad por la que se contraindique realizar una lipoaspiración. Cualquier enfermedad que altere los factores de coagulación es una contraindicación, ¿verdad? Si vamos a lo más grave, una hemofilia, por ejemplo, es contraindicación absoluta de una cirugía de lipoaspiración y prácticamente cualquier cirugía innecesaria. Claro. Y gente que, por ejemplo, está tomando medicación, anticoagulantes o aspirina. Claro, mientras los está usando es contraindicado. Ya. O sea, tiene que, suponiendo, viste que generalmente uno toma también como preventivo, el A125. Claro. Entonces, si me voy a hacer la lipo, ¿cuánto tiempo antes tengo que dejar de tomar? Lo recomendable es 15 días antes. Ya. Eso es lo recomendable. Perfecto. Bueno, vamos con otra consultita. Fabio de Asunción dice, ¿se debe colocar compresas frías o calientes en las áreas tratadas por la lipoaspiración? Bueno, generalmente, Fabio, nosotros pedimos al paciente que se coloque, yo le digo que preparen una bolsa de hielo y si hay algún lugar que les molesta, que se vayan colocando, especialmente en los primeros días. Es un analgésico eficaz y es un antiinflamatorio eficaz. Entonces, el hielo es súper interesante de tenerlo en los primeros días. Por ejemplo, les digo yo a las pacientes y a los pacientes que se operan que tengan una bolsa de hielo para ponerse en la zona púbica, porque la mayoría de las fajas vienen abiertas en esa zona. Sí. Y a un varón, por ejemplo, una lipoaspiración, la tendencia es a tener un gran edema, inclusive moretones en la zona testicular, y entonces inmediatamente terminada la cirugía le ponemos ya hielo. Ya. Eso se usa cuando se tiene paperas. Y también, también cuando alguien está borrachito, le pones ahí hielo y se soluciona. Se despierta. Bueno, entre paréntesis nomás. Bueno, no tiene nada que ver con la lipoaspiración. Vamos ahora con la siguiente consulta. Silvia de Limpio dice, si ya se realizó una lipoaspiración, ¿cuánto tiempo debe pasar para realizar otra? Bueno, Silvia, eso es muy variable. Normalmente nosotros cuando planeamos una lipoaspiración, a no ser que sean, por ejemplo, en diferentes zonas, decimos, bueno, vamos a operar primero esta parte y después vamos a operar. Generalmente si vamos a hacer preparadamente por sectores, entonces podemos operar 2 meses entre una y otra cirugía, ¿verdad? Normalmente no hay nadie que se quiera operar tan rápido. Sí. Pero con 2 meses uno ya tiene una recuperación suficiente como para ir a otra área. Perfecto. Bueno, y si es en la misma área, entonces quiere decir de que no es que no funcionó la lipo, sino que el paciente no funcionó. No hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Bueno, vamos con esta otra consultita. Gabriela de Coronel Oviedo dice, ¿se puede eliminar la celulitis con la lipoaspiración? ¡Qué buena pregunta, Gabriela! Bueno, Gabriela, ¿se puede mejorar en algo la celulitis dependiendo, por supuesto, del grado de celulitis que tenga el paciente? Si es un grado muy intenso, normalmente va asociado a un cierto sobrepeso también, entonces no siempre, ¿verdad? Esas son las cosas que sí, pero no. Vamos a decir, puede mejorar, puede que no. Los procedimientos complementarios con láser, por ejemplo, tienen mejor resultado que la lipoaspiración tradicional. Entonces, muchas veces yo hago prácticamente todo el procedimiento, paso la cánula de láser, pero sin aspirar. Y eso suele ser suficiente. Para derretir la grasita. Para derretir la grasita, pero más que nada se pasa justo debajo de la capa de piel, más que nada para tensar la piel. Para que no se note el pocito. Para que no se note el pocito. Ah, mira vos, qué interesante. Pero si uno tiene que aspirar y dar tensión, ya es más difícil. Claro. Bueno, fantástico. Bueno, ¿alguna otra recomendación, doctor, que nos hayamos hablado en el programa de hoy para gente que está pensando y dice, bueno, creo que sí es el momento de hacerme una lipo? Bueno, yo lo que siempre recomendaría es que busquen un profesional
bien formado. Sí. A veces el que te ofrece una cirugía por muy bajo costo no suele ser una persona bien preparada. Entonces vayan a una persona que tenga una buena preparación. No se dejen guiar por las fotos que se publican. No. Las fotos muchas veces están trucadas, entonces vean bien con quién van a ir. Normalmente nosotros en la Sociedad de Cirugía Plástica no publicamos muchas fotos de antes y después. Sí. Entonces es más que nada lo que hablamos con el paciente y esa es nuestra mejor carta de presentación y lo que dicen nuestros pacientes de nosotros. Así mismo. Doctor, terminamos el programa. Queremos agradecerte la presencia, el tiempo que nos dedicas aquí al programa. Muchísimas gracias y te esperamos en uno próximo. Muchísimas gracias, Vivi. Un placer estar aquí y nos vemos la próxima. Así mismo. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.